Chiquillos, buenas tardes. Vamos a comenzar ahora la clase para hablar sobre el modelo cognitivo perceptual. Recordar brevemente que siempre que hablamos de modelos estamos hablando de una estructuración teórica que permite guiar la práctica del terapeuta ocupacional y guiar la investigación de la terapia ocupacional como disciplina. En este sentido, recordar que cuando escogemos un modelo lo que estamos haciendo es escoger una forma de intervenir. Y el modelo nos va a permitir guiar las pautas de evaluación que utilizamos, la forma en que entendemos los problemas del paciente, la forma en que entendemos el diagnóstico ocupacional y, por supuesto, las estrategias de intervención que vamos a utilizar. El modelo cognitivo perceptual es un modelo muy utilizado en terapia ocupacional en el área neurológica para tratar las alteraciones, por supuesto, como dice el nombre, cognitivo-perceptuales. Las patologías que más frecuentes vamos a verlas es accidentes cerebrovasculares, TEC, tumores del sistema nervioso central, encefalitis virales, esclerosis múltiple, enfermedades de Parkinson, demencias y enfermedades sistémicas que podrían alterar las zonas cerebrales relacionadas con la cognición. Los fundamentos, aquí es súper importante recordar que los fundamentos nos van a explicar cuáles son los principios o las bases teóricas que tiene el modelo cognitivo perceptual y por lo tanto son aquellas en las cuales nosotros también nos basamos. Primero, este modelo dice que el daño cerebral generalmente no elimina la habilidad total para hacer una tarea, sino que se reduce esta habilidad para su ejecución eficiente. ¿Qué significa esto? Que lo más usual no es que el paciente vaya a tener una pérdida total de la capacidad para realizar una tarea, pero una pérdida total cognitiva, sino que solamente se van a ver una reducción, ya sea esta reducción bastante intensa o sea una reducción leve, pero ¿qué quiere decir esto? Que siempre va a haber algo de habilidad en lo cual obtener un potencial de recuperación. El segundo fundamento dice que Luria describió la recuperación de la función como un proceso de aprendizaje activo que involucra reorganizar estructuras corticales y reorganizar estructuras subcorticales. Incluso esto implica, por ejemplo, en algunas ocasiones ser capaz de poder reemplazar algunas funciones que están perdidas, ¿cierto?, por otras funciones cerebrales. Y el tercer y último fundamento es que la recuperación puede ser afectada por factores medioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que la adaptación del entorno, la modificación medioambiental orientada a mejorar la capacidad del paciente para hacer la tarea, reemplazando o complementando las alteraciones cognitivas, entonces es un apoyo fundamental. Creemos entonces como TO en estos tres fundamentos y esto es lo que nos va a permitir entonces escoger el modelo cognitivo perceptual cuando estas tres cosas nosotros tengan coherencia, ¿cierto?, para el paciente que estamos viendo. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este modelo? Son dos. En primer lugar, desarrollar en cada usuario, a través de un proceso, por supuesto, de evaluación continua, diversas estrategias que optimicen el nivel máximo de su desempeño, ¿ya? Que lleguemos al máximo desempeño posible del usuario a través de diversas estrategias. Y por otra parte, otro objetivo es diseñar un orden jerárquico de experiencias de resolución de problemas que estimulen en el usuario la conciencia de sus capacidades cognitivas y de todos sus procesos cognitivos. Una cosa que hay que tener en cuenta en este modelo es que el nivel de exigencia debe ir aumentando progresivamente a medida que vayamos observando el desempeño del usuario y nosotros vayamos proveyéndole al usuario de experiencias relevantes en relación a sus capacidades y actividades apropiadas y por supuesto siempre motivantes, que sean lleven a la repetición, que lleven a la autorreflexión, ¿cierto? Y que vayan aumentando progresivamente de acuerdo a las exigencias que vayamos nosotros pudiendo agregar. Se diseñan herramientas terapéuticas que aíslen, monitoreen y manipulen las variables de desempeño, siempre con el objetivo de determinar la capacidad de la ejecución máxima del usuario, en términos cognitivos, por supuesto. Vamos a trabajar siempre dentro de un equipo transdisciplinario, pues la cognición es un tema complejo de trabajar, va a involucrar al kinesiólogo, va a involucrar al terapeuta ocupacional, va a involucrar al fonoaudiólogo, por supuesto va a involucrar al psicólogo, al médico. Hay que considerar siempre el contexto porque como ya vimos en uno de los fundamentos, el tercero, el contexto es uno de los elementos fundamentales que permite mejorar la función. Y el tercer punto es que... El tercer punto es la necesidad de mantener siempre la ética en las aplicaciones de las evaluaciones que vamos a realizar, ¿ya? Considerando, por supuesto, además que muchos de estos pacientes pueden tener alteraciones cognitivas que vayan a ponerlo más en riesgo de transgresiones éticas.
¿Cuáles son los tipos de evaluaciones? Esto recordar un poquito de la generalidad de evaluaciones que ustedes ya conocen y que manejan muy bien de Destrezas 2. Evaluaciones estandarizadas, evaluaciones no estandarizadas, evaluaciones de habilidades puras cognitivas y evaluaciones también que son funcionales, o sea, que están orientadas a poder evaluar la cognición, pero no desde el punto de vista de la habilidad en particular, sino que de la función que es el resultado de la habilidad cognitiva. Algunas ventajas de las evaluaciones estandarizadas, que por supuesto tienen pruebas objetivas, que tienen procedimientos claros para poder administrarlo, que se pueden medir, permiten medir con el paso del tiempo el progreso, que diversos TO pueden aplicar lo mismo pueden aplicar al mismo usuario, por ejemplo, el mismo instrumento y comparar los evaluadores. Se puede comparar el rendimiento con los usuarios y se puede apoyar también con otras evaluaciones funcionales. Algunas de las desventajas es que se necesita mucha cooperación del usuario para poder llevarla a cabo. Algunos usuarios no pueden completar la batería, por ejemplo, el instrumento completo por fatiga, suele ser bastante extensa. También son muestras estáticas que no tienen dimensiones temporales ni contexto, y ese es un riesgo, digamos, general de las evaluaciones estandarizadas, y que puede ser de muy difícil administración en usuarios con trastornos del lenguaje, usuales en las alteraciones centrales como son las afasias. Las evaluaciones estandarizadas que nosotros vamos a considerar acá más importantes para poder mostrárselas a ustedes son el Mini-Mental, ya ustedes lo conocen, evaluación del estado mental de anciano de Middlesex, prueba de orientación y amnesia de Galveston, evaluaciones cognitivas de Minnesota, LOTCA, que también es una batería que ustedes ya manejan, la CPT, que son las pruebas de desempeño cognitivo, las evaluaciones neuroconductuales de terapia ocupacional y también la evaluación de las habilidades motoras y de procesamiento, que también lo conocen del modelo de ocupación humana, que nosotros la denominamos HAMS. ¿Ya? Cualquiera de esas son evaluaciones que vamos a poder utilizar para valorar los estados cognitivos de estos pacientes. A continuación vamos a revisar, aquí como se observa en la diapositiva, las distintas alteraciones cognitivas que pueden ir presentándose en este tipo de pacientes. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, las alteraciones visuales, que no son sensoriales, sino que tienen que ver con el procesamiento visual, ¿ya? A nivel cortical. Por ejemplo, ser capaz el paciente de fijar la vista en un objeto por el tiempo que sea necesario. Vamos a evaluarlo haciendo que el paciente mantenga la vista en un objeto a 30 centímetros de distancia aproximadamente por 20 segundos. Y si queremos después tratarlo, podemos hacer que el paciente mantenga atención en objetos, mantenga atención en ciertas situaciones o en personas por un determinado tiempo. Podemos evaluar algunas habilidades oculomotoras que requieren procesamientos de la corteza, como por ejemplo seguimiento ocular. Lo vamos a evaluar siguiendo con la vista un objeto que se mueve en distintas direcciones a 30 centímetros de distancia. Vamos a registrar la atención que pone el usuario, la sacudida de ojos, el exceso de movimiento, si existe o no nistagmus, si el paciente cruza la línea media y el rango de movimiento máximo. Y la forma en que podemos tratarlo es identificar algunas áreas críticas dentro de las mencionadas en la evaluación y realizar actividades que justamente estimulen que se haga eso. ¿Ya? O sea, si el paciente no cruza la línea media, estimular actividades en que el paciente tenga que cruzar. En relación al campo visual, que se refiere a la distancia que alcanza la visión hacia todos los ángulos del espacio circundante y que puede tener alteraciones como por ejemplo la diplopía o la hemianopsia. Lo vamos a evaluar con evaluaciones de confrontación normal, ya sea con ambos ojos o con un ojo tapado, y confrontar al paciente ante la observación del campo visual en el cual se encuentra. Y el tratamiento es ir aumentando el campo visual progresivamente mediante la máxima estimulación posible de los ejercicios que se están realizando a través de esos ejercicios. Luego tenemos la negligencia visual, que es la inatención visual hacia un lado, normalmente es el lado izquierdo, que lo va a presentar el paciente porque va a tener el lado derecho afectado a nivel cortical. Aquí lo podemos evaluar con un test muy sencillo que existe, que es el test de bisección de líneas, en el cual el paciente se le va a ir pidiendo que él vaya tachando algunas líneas para poder ir identificando si él tiene negligencia hacia un lado. Y el tratamiento estará orientado a estimular que el paciente cruce la línea media y también adaptar el ambiente cuando el paciente no puede, por ejemplo, trabajar sus habilidades directamente, adaptar el ambiente y cambiar, por ejemplo, la posición. ¿Ya?
Aquí me voy a detener un momento para poder explicar a qué se refiere el modelo con esto de adaptación al ambiente. El modelo tiene dos orientaciones. El modelo puede hacer que el paciente recupere las habilidades puras e ir trabajando habilidades puras de cognición y percepción, o el modelo puede decir, este paciente por sus condiciones, no proyectamos en la evaluación profesional que el paciente vaya a recuperar las habilidades puras. Por lo tanto, vamos a recuperar habilidades funcionales. Y en este sentido, el modelo se agarra muchísimo de la adaptación medioambiental para poder lograr finalmente la función. ¿Qué significa esto? Que el paciente no recupera la habilidad pura cognitiva, pero sí recupera la posibilidad de ejecutar igualmente la tarea y la función porque se adaptó al entorno. Esto es súper esencial porque tiene que ver obviamente con el nivel de daño de la lesión. Tiene que ver con la capacidad de plasticidad cerebral, que sabemos que dura por toda la vida, pero obviamente mientras más joven, más posibilidades de recuperar las habilidades puras. También tiene que ver con la evolución, el tiempo de evolución que nosotros observamos al paciente. Si nosotros empezamos a trabajar con él inmediatamente, trabajamos, no sé, meses o años después, obviamente que vamos a encontrar que el paciente va a tener muchas más dificultades para poder hacer la recuperación. En este caso, entonces, nosotros vamos a poder observar que el modelo nos permite ir en 2 días, ya sea para poder escoger el modelo de tratamiento de la habilidad pura o el modelo funcional. Ahí lo importante es que ustedes observen, ¿cierto?, que cuando un paciente tiene poco tiempo de evolución, no tiene una intensidad severa de la alteración funcional, no tiene un daño cerebral tan extenso, el paciente es muy joven, ¿cierto?, todavía muy flexible, muy plástico y tiene un buen entorno apoyador, nosotros debiésemos escoger siempre el modelo de habilidades puras que nos va a permitir trabajar más a largo plazo, ¿cierto?, mantener y que nos va a permitir recuperar finalmente funcionalidad. Continuamos. Aquí otros que pueden ser importantes desde el punto de vista visual, que no los vamos a mencionar porque lo vamos a hablar después en otra categoría. Aquí algunas fotografías que nos permiten trabajar, por ejemplo, las distintas partes del cuerpo. Esta es una fotografía que evidencia un paciente con somatognosia, por ejemplo, que no puede poner las partes del cuerpo de una figura. Un paciente que no es capaz de copiar, ¿cierto?, la figura que se observa la llave, por ejemplo, y copia las figuras con cierta dificultad, pero está realizándolo adecuadamente en la copia. Y aquí pacientes, por ejemplo, que no son capaces de copiar en absoluto la imagen, ya visualmente alterado en términos de la agnosia. Si hay alteraciones del esquema corporal, podemos observar, por ejemplo, la somatognosia, que es la capacidad del paciente para conocer las partes del cuerpo y su posición. ¿Cómo lo evaluamos? Solicitamos que muestre las partes del cuerpo, le pedimos que imite movimientos, por ejemplo 10 movimientos y con 6 movimientos que tiene que realizar bien, entonces el paciente va a tener un buen desempeño. Visualización y conceptos del espacio, le vamos preguntando, por ejemplo, lo que se encuentra a la izquierda del brazo, lo que se encuentra arriba de la cabeza, le pedimos que dibuje un hombre o armar la figura de un hombre. Y para poder tratarlo se le dan estímulos sensoriales como claves sensoriales que permitan al paciente guiarlo en la recuperación de estas habilidades agnósticas, disminuir estímulos para poder estar más focalizado, ¿cierto?, y concentrado en la elaboración, por ejemplo, de armar la figura de un hombre, copiar posiciones, hacer puzzles, ¿cierto?, o hacer dibujos. La negligencia unilateral, donde el paciente olvida el lado de un cuerpo, hay inatención hacia el lado de un cuerpo. Se evalúa pidiéndole al paciente que dibuje el dibujo de un hombre o un reloj, copiar una flor y una casa, donde el paciente olvida el lado negligente. Dibujar o armar un hombre, copiar un diseño en un encaje de clavícula, todo está orientado a lo mismo, leer o marcar letras en un conjunto en el que el paciente olvida un lado. El tratamiento son actividades de lectura y escritura, donde el paciente pone claves, localiza objetos ampliando el campo de distribución, lo podemos trasladar eso al vestuario y la alimentación, y podemos hacer adaptaciones ambientales, por ejemplo, de los lados de la cama. La discriminación derecha-izquierda. Podemos evaluarlo pidiéndole al paciente que se toque distintas partes del cuerpo, por ejemplo, la pierna derecha, la oreja izquierda. Y el tratamiento es reforzar las acciones del lado preferencial del paciente, su lado dominante, usar algunos estímulos cutáneos, propioceptivos o visuales para darle claves al paciente. Con esto ya entramos en la fase del modelo, que es el modelo de adaptación funcional. Le pedimos al paciente que logre mantener la atención, ¿cierto?, en derecha e izquierda, y siempre hay que considerar el lado de la lesión, por supuesto, porque el lado derecho tiene más déficit visoespacial y el izquierdo tiene más trastornos del lenguaje. Está la agnosia de dedos también,
que es la dificultad que puede tener una persona para nombrar el dedo que se está tocando. Se puede evaluar mostrándole al paciente en una lámina el dedo que se está tocando o moverlo. Y en el tratamiento le pedimos que identifique las partes que está tocando, las partes que se muestran y copiar distintas posiciones. Vamos a hablar ahora de relaciones espaciales. Por ejemplo, figura-fondo. Ya, figura-fondo, que es la distinción entre ambos, entre lo que es figura-fondo, ¿cierto?, y la dificultad para identificar objetos del mismo color. El paciente puede tener dificultad, por ejemplo, cuando abre un cajón que tiene ropa interior, poder identificar una ropa de la otra porque no sabe cuál es figura y cuál es fondo. Existen evaluaciones estandarizadas como las de Jeners, existen de Frostig, evaluar a través de vaciar, por ejemplo, en un vaso de agua, posicionar ciertos objetos, diversas láminas que se pueden descargar también de internet. Para tratarlo le pedimos que encuentre palabras en un grupo de letras, ya como una sopa de letras que permita hacer figura o fondo, encontrar objetos en un cuadro también y ropa en el closet. Aquí hay algunas imágenes que nos permiten ver figura o fondo. Acá hay otro ejemplo de figura o fondo que se puede usar para evaluar, ¿cierto?, más sencillo que el anterior y para hacer tratamiento. Aquí otra. Constancia de formas. Le pedimos al paciente que distinga entre distintas formas, triángulos, círculos, etc. Existen evaluaciones estandarizadas como las evaluaciones de Frostig y los tratamientos son que el paciente sea capaz de encontrar dichas figuras en un recuadro. Le pedimos posición en el espacio también para evaluar los conceptos sobre, abajo, etc. Y el paciente va a tener siempre dificultades de movimiento, de vestuario y por supuesto de seguir instrucciones. También existen las evaluaciones de Frostig estandarizadas, las posiciones de los cubos donde le vamos diciendo al paciente instrucciones de dónde posicionarlo, arriba, abajo, y también las evaluaciones de ERS que también están estandarizadas. Se pueden usar tratamientos como los tratamientos de González Más y de Molina, que son estandarizados, programas también como software computacionales, que siempre son muy útiles en estos casos. Relaciones espaciales como la percepción de sí mismo en relación a los otros, evaluaciones como copiar patrón de láminas también de Frostig estandarizados, también ERS y Bender tienen evaluaciones estandarizadas para la percepción de sí mismo en relación al espacio, las otras cosas, y los test de cruces. Y tratamiento, copiar diseños de 2 o 3 dimensiones, que el paciente sea capaz de organizar el escritorio, organizar su closet y también usar algunos otros programas computacionales que permitan utilizar software para poder realizar la evaluación. Y el tratamiento, por supuesto. La orientación topográfica o temporoespacial. La topográfica es cuando nos indican, por ejemplo, una dirección que debemos seguir, cómo me ubico, en el tiempo y en el espacio también. Lo evaluamos identificando si el usuario es capaz de encontrar el camino a su casa, el camino a su habitación, etcétera, que identifique fecha, hora, dónde se encuentra. Y el tratamiento, que practique y que memorice ciertos caminos, le podemos dar claves como, por ejemplo, guiarlo con una wincha en el suelo o con algo visible que haya en ese lugar que permita al paciente orientarse y recordar información a través de afiches, a través de agendas, etcétera. Aquí en esto observamos pacientes que tienen alteraciones centrales que impiden, por ejemplo, reconocer objetos sin el apoyo de la vista. Ya esto lo denominamos estereognosia, es la alteración, y esterognosia, si la A, esterognosia, es la habilidad ya de reconocer objetos por el tacto sin el uso de la vista. Aquí vamos a hablar ahora de la prosopagnosia, la incapacidad de los pacientes para reconocer rostros, y aquí tenemos las negligencias donde el paciente olvida todo un lado. Memoria y atención. Alteraciones de memoria como registro, codificación, consolidación, almacenamiento y el recuerdo de la información puede ser en cualquiera de sus etapas, y la memoria en sus distintas clasificaciones, a corto y largo plazo, ¿cierto? Dentro de los distintos tipos de memoria de trabajo, memoria semántica, memoria procedural, ¿cierto?, que es la que permite hacer las actividades rutinarias. La evaluación, nosotros vamos a evaluar gran cantidad de pruebas estandarizadas, existen muchísimas. Un momento. Existen muchas pruebas estandarizadas para evaluar memoria, bastantes test, y también lo podemos evaluar funcionalmente. Ya no evaluar la habilidad pura, sino lo que necesita el paciente, como por ejemplo recordar una actividad que realizó o que debe realizar, que ya tenga calendarizada. El tratamiento se puede hacer a través de la calendarización y normalmente pedimos simplificar con cierto uso de claves para que el paciente pueda lograr igualmente la función.
Otra cosa que podemos evaluar es la atención, que es la habilidad para enfocar un estímulo sin distraerse. Podemos pedirle al paciente que tache letras en una gama importante en una hoja para ver cuánto rato se mantiene realizándolo, o que repita dígitos, por ejemplo, hasta fallar. Podemos tratarlo tratando de controlar el medio para que no haya muchos estímulos, por ejemplo, y sea más difícil para el paciente mantener la atención. Podemos asistir al comienzo de una tarea para luego participar activamente, por ejemplo, el paciente, ir aumentando gradualmente el tiempo de participación, y también hay un montón de software para tratar la atención. Las apraxias, que ya sabemos, las apraxias son estos actos motores, ¿cierto?, que dependen de la ideación, de la planificación y finalmente la ejecución del acto motor. En las apraxias encontramos alteraciones de esto, pero no hay un daño motor real en el paciente, sino que el paciente no puede ejecutar el acto motor, no por un daño motor, sino por un daño cognitivo. Existen dificultades en actividades de construcción, por ejemplo, construir figuras. En las apraxias el paciente utiliza objetos. Yo le pido a un paciente, por ejemplo, que sea capaz de poder decirme cómo abriría la cajita de un cigarro, sacar un cigarro y fumar, y lo puedo hacer de forma imaginaria, o lo puedo hacer con otros objetos que lo reemplacen, o lo puedo hacer con los objetos reales, y de esa manera le voy disminuyendo la dificultad al paciente, de tal manera poder evaluar dónde está su nivel de alteración. Se evalúa copiando diseños como casa, flor, regalo, figuras, lo que veíamos anteriormente en la imagen. Copiar diseños hechos con palitos de construcción, puentes hechos con cubos y construcciones hechas con cubo 3D. Ya esto específicamente en las apraxias de construcciones. Tratamiento, se puede usar marcas y claves visuales para poder asistir y transferir desde a poco a mayores dimensiones. Apraxias de vestuario, habilidad para vestirse y desvestirse. Se le solicita al paciente que se saque y se ponga una prenda. Recordar que en las apraxias no hay daño motor que explique la alteración. Y el tratamiento es entrenar patrones con claves visuales, por ejemplo, etiqueta, claves verbales para ponerse la ropa, ordenar el closet, ¿cierto?, con los cajones, señalar con imágenes, y en general son progresos bastante lentos. Y las apraxias idiomotoras o de ideación son muy difíciles de observar como espontáneamente. El paciente puede además haber torpeza motora en acciones que son más complejas y dificultar la secuencia de actos motores. ¿Cómo lo evaluamos? El test de Good Class, que se le solicita por orden, por imitación o por objetos reales. En este orden que yo les mencionaba anteriormente cuando explicaba lo que eran las praxias en general. Yo le puedo decir a un paciente, por favor, usted haga el movimiento de abrir una cajetilla de cigarros, sacar un cigarro, encenderlo y fumarlo. Y le puedo pedir solamente que lo haga con la orden verbal. Luego le pido que haga con la imitación, yo le muestro cómo es. Luego le hago objetos, por ejemplo, que lo reemplacen, pero que no son los objetos reales, y finalmente los objetos reales, ¿ya? En este mismo orden, porque es el orden que va sacándole dificultad al paciente. También hay apraxias que son bucofaciales, de extremidades, cuerpo completo, que se evalúan con gestos de la boca, como por ejemplo tirar un beso. Imitaciones de algunas posturas en el espejo, también eso estandarizada de AIRS. Y el tratamiento es dividir las acciones, por ejemplo, acciones grandes en pequeñitos pasos, y utilizar repetición, ¿cierto?, siempre adaptando también el entorno y algunas claves visuales. Aquí hay algunas imágenes de apraxias de construcciones, utilización de objetos, ¿cierto?, figuras. Y estamos llegando al final, a la parte de las funciones ejecutivas superiores, resolución de problemas, que es una habilidad para manipular los conocimientos que el paciente ya tiene y aplicarlos en situaciones similares. Se evalúa a través del diseño de bloques, organizar actividades, interpretar proyectos. Le pedimos al paciente que solucione problemas que nosotros le vamos presentando, que son de la vida diaria de él o que son generales. Y se trata a través de la realización de anagramas, de puzzles, de categorizaciones o de resolución de problemas diversos, funcionales, sociales, matemáticos, en el que vamos asistiendo al paciente, dándoles pequeñas claves para poder lograr finalmente la resolución del problema. Finalmente el lenguaje, donde existen diversas alteraciones como las afasias comprensivas, expresivas, las afasias mixtas o las afasias nominales, que ustedes ya las conocen. Se puede evaluar a través de la lectoescritura, el seguimiento de las instrucciones, se puede evaluar durante la misma entrevista que estamos haciendo y en la identificación de algunos objetos. Se puede hacer tratamiento a través de tableros, a través de uso del software, adaptaciones ambientales que son muy relevantes para las afasias, y realizar algunas actividades usando claves que permitan al paciente ir de a poquito, ya sobre todo las afasias nominales, y que se les olvide una palabra, es bastante útil. Recordar siempre aquí como imagen final que hay ciertos factores que van a afectar la evaluación cognitiva que vamos a hacer, los psicosociales, por ejemplo la emoción, que es como una respuesta a la lesión. Algunos aspectos del lenguaje, hay que verificar que el paciente sea capaz de, por ejemplo, leer y escribir para hacerle una evaluación que contenga esto, utilizar tableros de comunicación si es necesario, y evaluar la adaptación de una habilidad o evaluar, priorizar una función, ¿cierto?, para la evaluación.
y otras sensoriales como son las auditivas y las visuales, que no son cognitivas de procesamiento del auditivo y lo visual, sino sensorial, que van a demandar por parte de nosotros modificar la evaluación, ¿cierto? Y documentar claramente esta modificación. Bueno, no olvidar entonces que el modelo cognitivo perceptual permite que yo pueda guiar mi intervención, guiar mi práctica. Yo debo creer y posicionarme desde esos 3 fundamentos que les dije al comienzo y puedo escoger si este modelo cognitivo perceptual lo voy a usar a través del tratamiento de las habilidades puntuales, ¿cierto?, muy precisas, o a través de la adaptación ambiental para promover la funcionalidad en el paciente. Gracias.